Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la versión completa de La Estación Secreta del Metro, un relato original y exclusivo de nuestro canal y uno de los que más han disfrutado ustedes. Por eso se los compartimos en una sola entrega, para que puedan poner atención a todos los detalles ocultos en él, que muestran un poco de la verdad que está velada para la sociedad en general. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Antes que nada, quiero decirte que soy un gran admirador de tu trabajo, así como de todas las historias que cuenta la comunidad, sobre todo las ocurridas en el metro de la Ciudad de México, porque yo trabajo en este sitio, pese a que ya me debería haber jubilado, pero ahora sí estoy a punto de despedirme de esta gran etapa, y por ello me gustaría compartir algo con ustedes que hasta el momento no le he contado a nadie, ni siquiera a mi familia, porque tengo planeado que lo hagan a través de ti con este relato, ya que el suceso que viví es muy difícil de comprender, y al hacerlo tú, les dejaré la oportunidad de creer en él o no, al igual que todos los que escuchen esta historia en tu canal de YouTube, ya que en este sentido, este tipo de hechos siempre quedan a consideración de los oyentes, ya que de lo contrario, perderían ese encanto que los caracteriza como un hecho paranormal. Mi relato ocurre hace varios años, cuando el metro apenas se estaba afianzando en esta ciudad, específicamente en los trabajos previos a la inauguración de la línea 2. Esa vez, recuerdo que estaba en mi oficina, revisando algunos planos y presupuestos, cuando de pronto recibí una llamada de parte de uno de mis colaboradores, quien me reportaba algo urgente que ameritaba mi presencia lo más pronto posible, y debido a que estábamos a unos días de entregar la obra, tomé mi carro y me dirigí de inmediato al centro de la ciudad, justamente entre lo que sería la estación Zócalo y Pino Suárez. Desde que llegué supe que ocurría algo serio, porque cuando trabajas en las obras, desarrollas un tipo de sexto sentido, con el que sabes la gravedad de un asunto desde que ves las caras de los obreros, quienes suelen hacer un excelente trabajo, pero siempre se limitan a realizar solamente sus actividades, sin preocuparse por algo más, y cuando los ves con este aspecto, es porque algo muy importante sucedió. En ese momento, mi principal miedo era que se tratara de algún accidente humano, porque la vida es lo único que no se puede recuperar o reconstruir, pero cuando me dieron el primer reporte, supe que se trataba de un tema estructural ocurrido en las nuevas vías que se habían construido. Cuando llegué al lugar, dentro del túnel, me extrañó que no hubiera más trabajadores, más que mi mano derecha, el ingeniero que estaba a cargo y quien me había llamado minutos atrás. Cuando lo saludé, noté que estaba muy preocupado y bastante alterado, por lo que primero lo ayudé a tranquilizarse, diciéndole que cualquier situación que hubiera ocurrido la resolveríamos entre los dos, pero cuando su respiración se normalizó y cuando recuperó un poco de color en la piel, comenzó a contarme lo que pasó. Me dijo que estaban trabajando en los detalles finales de las vías, específicamente en el sistema eléctrico, cuando de pronto se escuchó un derrumbe en una parte del túnel. Al escucharlo, se preocupó, pensando que se había caído una estructura importante y que quizá había vidas perdidas en el lugar de los hechos, pero cuando llegó a la zona del accidente, no vio a nadie más que a un par de electricistas, quienes estaban cerca del lugar y quienes reportaron escuchar un fuerte estruendo, el cual, según su testimonio, era algo parecido a un horrible gruñido, el cual les causó tanto miedo
que tenía al borde del desmayo a ambos trabajadores, quienes no paraban de repetir que era una obra del diablo. Tras escucharlos, el ingeniero se preocupó por el derrumbe, pensando que el gruñido del diablo al que se referían los electricistas podía ser provocado por alguna explosión provocada por una fuga de gas, por lo que se acercó al lugar de los hechos, tomando las precauciones necesarias para descartar que se tratara de un gas venenoso, pero mientras se acercaba, descartaba cada vez más esta posibilidad, debido a que no había señales de una explosión, solamente las características claras de un derrumbe, por lo que evitó llegar hasta la zona cero, temiendo alguna consecuencia más, pero cuando se encontraba a unos cuantos metros, pudo ver a la distancia qué era lo que había sucedido, al ver un enorme hueco en la pared, que parecía ser la continuación de un tipo de cueva, con características mexicas, debido a su construcción, por lo que pensó que el origen de aquel accidente era una de las ruinas de esta cultura, como las que habíamos encontrado anteriormente, pero en ese momento, cuando miraba a la distancia, vio que algo se movió, lo cual describió como una enorme serpiente color verde que se arrastró rápidamente en el interior de aquella cueva, así que por la impresión se alejó del lugar y pidió que todos salieran de esa zona de la obra, marcándome a mí para preguntarme qué debíamos hacer. Cuando escuché el reporte, le agradecí por sacar al personal para mantener este hecho lo más privado posible, debido a que la presencia de una serpiente podría detonar rumores ante la inminente inauguración. Pero cuando dije esto, el ingeniero me interrumpió para decirme que no se trataba de una serpiente normal, que era una serpiente gigante, con proporciones monstruosas. En ese momento, procuré no contradecirlo, diciéndole que entendía la situación, pero que debía investigar el lugar de los hechos para saber cómo proceder, ya que hasta ese momento, en mis adentros, seguía pensando que se trataba de una serpiente normal o de algún otro tipo de animal que el ingeniero había confundido en la oscuridad, así como a los gases que se pudieron haber escapado de aquel derrumbe, por lo que fui por mis herramientas para levantar un reporte, proceso que fue más largo de lo que se pueden imaginar, porque primero evaluamos en conjunto el lugar del accidente para descartar la posibilidad de un segundo derrumbe, y después, en solitario me dirigí a la cueva, percatándome, desde que estuve a unos pasos de ella, que el ingeniero tenía razón en lo referente a que los acabados pertenecían a la cultura mexica o azteca, ya que tenían similitudes con todas las obras y ruinas que habíamos encontrado anteriormente, aunque en este caso en específico me sorprendió la calidad de su construcción, la cual estaba prácticamente intacta, con un hermoso piso empedrado y paredes bastante reforzadas, lo que me hacía pensar que aquel túnel no era una ruina enterrada por el tiempo, como todas las que habíamos visto anteriormente, sino que se trataba de un sitio construido desde el inicio para ser un túnel subterráneo, lo que me fascinó, debido a que las construcciones subterráneas eran mi especialidad y nunca había sabido de algo similar en los libros de historia. Por este motivo, cometí un error del que siempre me arrepentiré, porque decidí adentrarme más en el túnel, pese a que lo primero que tenía que hacer era reportar el hecho, debido a los posibles peligros que ello podía implicar, pero mi emoción me cegó y continué caminando lentamente por aquel lugar, que era tan bello como aterrador, porque en realidad era un túnel enorme, casi del mismo diámetro del que habíamos construido para el metro, lo cual era simplemente imposible, debido a que hasta donde yo sabía, las civilizaciones del pasado no tenían la capacidad ni las herramientas para ejecutar este tipo de construcciones, pero lo que tenía frente a mí me decía que todo lo que sabíamos
no era la verdad absoluta, porque yo estaba caminando por aquel lugar, el cual estaba oscuro casi en su totalidad, porque en el techo había una red de pequeños orificios que emitían una ligera luz, la cual era lo suficientemente resplandeciente para iluminar el camino, pero aún así yo me iba ayudando con mi linterna para evitar accidentes y al mismo tiempo para apreciar los detalles de aquel sitio. Pero cuando estuve a unos cuantos metros de la entrada, vi algo que me dejó impresionado, porque en la oscuridad parecía similar a lo que había reportado el ingeniero, pero cuando lo alumbré, me percaté que se trataba de 2 enormes cabezas de serpiente talladas en la pared, las cuales eran idénticas a la representación de Quetzalcóatl, solo que éstas tenían un aspecto más intimidante que todas las que había visto hasta ese momento. Cuando me detuve para apreciar estas enormes cabezas, también vi que estaban acompañadas de 2 enormes cuerpos de serpiente con algunas protuberancias en sus costados a manera de pequeñas plumas, las cuales estaban hermosamente talladas en la pared. Pero justo cuando estaba admirando aquella obra, escuché un fuerte estruendo, parecido al rugido de un león, pero más fuerte y escalofriante, sobre todo porque estaba magnificado por el eco de aquel lugar. Al principio temí que se tratara de un segundo derrumbe, arrepintiéndome de inmediato por mi decisión de adentrarme sin hacer el protocolo indicado, pero a lo lejos del túnel, donde mi lámpara apenas alcanzaba a iluminar, vi algo que simplemente no podía comprender, pero que me hizo pensar de inmediato que me encontraba en grave peligro, ya que se trataba del cuerpo de un enorme animal, moviéndose a través del túnel, el cual, tal como lo había dicho el ingeniero, era parecido a una serpiente de tamaño monumental, semejante al tamaño de un camión de la extinta Ruta 100. Mientras redacto esto, quisiera tener palabras para describir lo que sentí en ese momento, pero simplemente me es imposible, porque aunque lo recuerdo claramente al cerrar los ojos y en las pesadillas que sigo teniendo, no puedo explicar lo que sentí, porque es un sentimiento que te rebasa y que te hace sentir pequeño e insignificante ante algo que desconoces y que te puede destruir en caso de así desearlo, por lo que solo me quedé parado, alumbrando el pasar de aquel animal, porque no quería apagar la lámpara ante el peligro que eso pudiera significar, pese a que sabía que tenerla encendida podría ser mi final al llamar la atención de esa monstruosidad. Pero no sé si aquella bestia no se dio cuenta de mi presencia por la poca luz que llegaba hasta el lugar donde estaba, o si de plano no estaba interesada en mí, porque simplemente se siguió arrastrando hasta que se perdió en la oscuridad. Y después de eso, no sé cómo lo logré, pero regresé caminando por aquel túnel en una casi total oscuridad, guiándome solamente por los pequeños destellos de luz del techo que asimilaban ser un tipo de estrellas. Cuando salí del túnel, el ingeniero se acercó rápidamente a mí al ver el estado en el que me encontraba, y debido a todo el contexto de lo que estábamos viviendo, entendí que él sabía perfectamente lo que había visto, por lo que de inmediato me preguntó qué teníamos que hacer, porque aquello estaba fuera de nuestras manos. Pero en ese momento yo no podía pensar en nada más que no fuera alejarme de ese lugar, aunque por otro lado me sentía bastante agobiado, porque sabía que tenía que regresar al ser el principal responsable de aquella obra, por lo que primero me quedé dentro del túnel, acompañado del ingeniero, platicando entre ambos lo que habíamos visto e intentando encontrar una explicación lógica a todo aquello. Pero eso era solamente una pérdida de tiempo, porque ambos sabíamos
que estábamos frente a algo que no tenía precedentes, pero en mi caso, al ser el jefe principal, comencé a pensar en un plan de acción, partiendo desde lo más básico, tal como solía resolver los problemas. Así que tomé el teléfono y le marqué a uno de mis superiores, en quien más confiaba, el cual tenía una conexión con los altos mandos de todos los niveles de autoridad, no solo del naciente metro, sino de todo el país. Y él me dijo que me calmara, que mantuviera todo en secreto y que él me llamaría para darme los pasos a seguir. Pero después de colgar, pasaron 4 días más en los que no supe nada de él y en los que solamente tenía el recurso de mentir para aplazar los trabajos de construcción mientras mantenía esta zona cerrada con un estricto protocolo de seguridad. Pero una noche, cuando estaba tomando café en las afueras de una iglesia del Zócalo, vi a lo lejos a mi superior, a quien le había llamado anteriormente, quien venía acompañado de un par de hombres armados y de 2 personas más, una mujer y un hombre, quienes venían vestidos de forma similar, preparados para entrar a la obra, lo que me hizo sentir más tranquilo, pensando que ellos se harían cargo del resto y que yo podría seguir con mi vida normal, fingiendo que no había pasado nada y entregando meses después la obra para que el ajetreo de las personas hicieran olvidar su pasado. Pero cuando llegó mi superior, me saludó y me presentó a sus acompañantes, refiriéndose a ellos con un simple nombre propio, el cual sabía que era falso, porque a mí también me presentó bajo un nombre distinto a mi nombre real. Y después de aquella falsa presentación, me pidió que los guiara al lugar de los hechos, sin saber que lo que sucedería a continuación marcaría mi vida para siempre. Cuando caminaba detrás de ellos, rumbo a la zona del derrumbe, por las instalaciones de lo que más tarde sería el metro de la Ciudad de México, solo veía a mi superior platicando con las 2 personas que iban vestidas de la misma forma, quienes parecían ser un tipo de investigadores por las protecciones que traían puestas y por la forma en la que miraban las excavaciones por las que caminaban, poniendo especial atención en las piedras del túnel, como si ellos pudieran ver algo que un ingeniero como yo no fuera capaz de hacerlo, porque cuando se detenían y señalaban una parte del túnel, hablaban apasionadamente sobre las piedras y la tierra, con términos que yo desconocía, por lo que me sentía ajeno a estas conversaciones, aunque por otro lado, eso me hacía sentir un poco de tranquilidad, pensando que posiblemente solo habían venido a evaluar algo relacionado con las esculturas históricas que habíamos encontrado, quizá para darnos un permiso para destruir lo que no fuera rescatable, y con ello dejaríamos atrás todo lo que habíamos encontrado. Pero justo cuando se habían detenido en una parte de las excavaciones, en uno de los túneles que conectarían la estación Pino Suárez con Zócalo, antes de llegar a la cueva que habíamos encontrado, mi superior me llamó pidiéndome que me acercara a ellos, y apenas llegué, la mujer, a quien llamaremos Verónica, me comenzó a preguntar sobre el proceso de excavación que habíamos realizado, preguntándome sobre el tipo de piedras que habíamos encontrado y destruido, y cuestionándome si no habíamos encontrado nada inusual, como un tipo de mineral desconocido o algunas esculturas extrañas que quizá no habíamos reportado, lo que me incomodó de inmediato, porque yo soy una persona profesional y siempre reporté todo lo que encontramos sin hacer una sola pregunta, aunque muchas veces me cuestioné en mi interior si aquellas piezas terminarían en los museos, sobre todo aquellas que parecían tener un valor mayor, pero como buen empleado siempre me callé, haciendo mi trabajo y dejando el resto en manos de los expertos, pero dada la situación, no externé mi molestia, contestando su pregunta de forma seca y directa, lo que pareció no incomodarla, porque nunca mostraba sentimientos
en su manera de actuar y de hablar, siempre haciéndolo de una manera fría y mecánica, de modo que apenas escuchó mi respuesta, se dirigió de inmediato a mi superior y a su compañero, diciéndoles que entonces todo estaba bajo control, que la obra del metro podría salir sin problema, porque al parecer no habíamos afectado la cámara de la serpiente, pero que solamente lo podríamos confirmar una vez que estuviéramos ahí. Después de que aquella mujer dijera eso, su compañero, a quien llamaremos Adolfo, le hizo una seña con la mirada a mi superior, claramente refiriéndose a mí, y después mi superior se acercó a mí, tomándome del hombro para caminar juntos hacia un costado, y cuando estuvimos lo suficientemente lejos, hablando con un tono de voz que denotaba sinceridad y mucho miedo, me dijo: «Yo sé que eres un excelente profesional y un mejor ser humano, porque he colaborado junto a ti durante muchos años, en los que he visto que eres un buen hombre, por lo que estoy muy enojado con la vida que esta situación te haya tocado a ti, pero si algo he aprendido es que los hombres no podemos meternos en las decisiones de Dios, y si estás aquí es por algo que yo desconozco y que no puedo controlar. Así que sin más rodeos, tengo que decirte que aunque no lo hayas buscado, te has metido en algo muy grande y peligroso, y por más que lo desees, no podrás alejarte de esto, ni borrarlo de tu memoria. Así que a partir de este momento, eres uno de nosotros, por lo que tus ojos y tu boca ya no te pertenecen a ti, porque todo lo que veas y escuches será propiedad de nuestro grupo, al que a partir de este momento ya perteneces. Claro, de forma extraordinaria. Ya después tendremos tiempo de iniciarte y de presentarte con nuestro Señor, pero por lo pronto, lo único que tienes que hacer es responder lo que te preguntemos y callar todo lo que verás, porque allá arriba, en el exterior, están los 100 ojos y ahora están mirando justo en dirección a ti, de modo que sabrán todo lo que haces. Así que como consejo, no hagas nada tonto y solo créeme, no busques confirmar lo que te estoy diciendo. En unos días tú mismo lo comprobarás. Así que si amas tu vida y a tu familia, por favor haz lo que se te pide, amigo, y discúlpame por ser yo el que te tenga que decir estas palabras». Y después de esto, mi superior extendió su mano izquierda, mirándome a los ojos, con una expresión de lástima y vergüenza. Y como yo sabía lo que había visto anteriormente, solo bajé la mirada, aguantando mis lágrimas de coraje y desesperación, para tomar su mano, aceptando el trato que habíamos hecho. Tras darme un fuerte apretón de manos y un abrazo, me tomó del hombro nuevamente y regresamos a donde estaba aquel par de personas, quienes me saludaron, dándome la bienvenida a su sociedad, como ellos la llamaban, fingiendo una extraña amabilidad, porque sus ojos demostraban que me tenían lástima, pero aún así era más cómodo interactuar con ellos así, porque pese a su desprecio, ahora sabía que ellos necesitaban algo de mí, de lo contrario habrían acabado con mi vida, porque después de aquella plática y de saludar nuevamente a los dos investigadores, mi superior volteó a mirar a los hombres armados que habían entrado junto a nosotros para hacerles una señal, y después de responder la orden, se dieron la vuelta y regresaron por donde habían entrado, caminando de forma robótica, como si no tuvieran ningún tipo de sentimiento, por lo que en ese momento supe que solamente habían entrado para controlar la situación en caso de que no hubiera aceptado aquel trato, aunque verlos alejándose me hizo sentir miedo por lo que estábamos a punto de vivir, ya que la frialdad de esos hombres me hacía sentir seguro al llevar algo con lo que nos pudiéramos defender en caso de encontrarnos con aquel animal, pero por otro lado, en ese momento ya estaba entrando en un estado de resignación total
aceptando todo lo que tuviera que pasar. Así que seguimos caminando en dirección al derrumbe y al túnel que habíamos encontrado, y una vez que estuvimos frente a él, me sorprendió la cara de Verónica y Adolfo, quienes parecían extasiados cuando vieron aquellas viejas ruinas, estando al punto del llanto de la emoción y repitiendo constantemente que la habían encontrado, que la cámara de la serpiente era real. Escuchar esto me hizo pensar que ellos sabían todo sobre aquel lugar, pero mientras avanzábamos lenta y cuidadosamente por el túnel, ambos comenzaron a hablar sobre el sitio en el que nos encontrábamos, diciendo que hasta ese momento su sociedad creía que se trataba solamente de una leyenda, al saber de su existencia en un diario de un conquistador español, quien escribió sobre este misterioso lugar del que hablaban las personas a las que se referían como indios, en donde supuestamente se podía canalizar la presencia del dios conocido como la serpiente emplumada, el cual tiene un nombre distinto al que todos ustedes conocen y el que, según estos escritos, también se ha presentado en otras partes del mundo, compartiendo información valiosa sobre el poder y los secretos máximos de esta realidad. De acuerdo a lo que nos contaron los dos investigadores, los españoles habían intentado encontrar este adoratorio basándose en el diagrama de las líneas mágicas, también conocidas como líneas ley, en donde sus intersecciones suelen ser utilizadas para la invocación de seres de otra dimensión, de modo que la construcción de la catedral también funcionó como entrada de una serie de túneles que tenían como objetivo la localización de este lugar, pero después de años de búsqueda, dejaron esta investigación de lado cuando comenzaron a perder recursos de parte de la corona, pero había ciertos grupos ocultistas, como el suyo, que continuaron con la búsqueda no solo de este túnel, sino de las demás reliquias sagradas de la cultura mexica, las cuales guardaban demasiada información y poder, sobre todo aquellas que están ligadas a cada una de las representaciones de su cosmogonía, quienes según la historia solamente eran dioses de una sociedad supuestamente inferior, pero su valía era tan alta como cualquier dios o conocimiento oculto de otras partes del mundo. Mientras escuchaba todo esto, seguíamos caminando por aquel largo pasillo, cuando de pronto se volvió a escuchar el rugido que había oído anteriormente, interrumpiendo a Verónica cuando nos hablaba sobre la verdadera identidad detrás de la serpiente emplumada. Cuando la escucharon, tanto ella como Adolfo se emocionaron, pero al mismo tiempo se estaban muriendo del miedo, porque era demasiado notorio en su mirada, pese a que ellos lo querían ocultar, y en el caso de mi superior, su actitud cambió radicalmente después de este momento, pasando de ser la de un hombre frío, rico y poderoso, a la de un hombre común que está frente a algo que no puede comprar ni controlar. Y en mi caso, estaba a punto de perder el control, porque en esta ocasión, el rugido de aquella bestia era más fuerte e imponente que la vez anterior, escuchándose claramente cómo se acercaba al lugar donde estábamos, lo que me hacía sentir un verdadero terror, porque yo ya conocía su tamaño y sabía que podía acabar con nosotros, del mismo modo en que un león puede destrozar a un pequeño mono. Pero en ese momento, cuando todos estábamos aterrados y confundidos, Adolfo sacó algo de su bolsa, parecido a un tazón dorado, y con su otra mano temblorosa sacó un pequeño objeto fálico, elaborado con un tipo de piedra, y batallando para controlar sus movimientos, comenzó a moverlo de forma circular, creando un extraño pero ameno sonido, parecido al que se escucha en los centros budistas. Y lentamente, el sonido de aquel cuenco fue acrecentando, llegando a invadir todo el túnel, y a la distancia podía escucharse cómo se calmaba aquella bestia,
para después arrastrarse de una forma más tranquila en dirección contraria a donde estábamos nosotros, lo que dibujó una sonrisa en Adolfo y Verónica, quienes tenían una expresión de satisfacción como si se hubieran ganado la lotería, ya que de acuerdo a sus propias palabras, habíamos tenido suerte, porque ellos desconocían si aquella frecuencia funcionaría con este ser, ya que de lo contrario, nos hubiéramos convertido en sus víctimas, perdiéndonos eternamente en este lugar. Después de esto, continuamos caminando por aquel largo pasillo, llegando a zonas por las que no había caminado anteriormente, en donde aquellos pequeños puntos de luz estaban más presentes, iluminando de mejor manera aquel lugar, en cuyas paredes había varias ilustraciones, con una calidad que no había visto anteriormente, ni en las ruinas que habíamos encontrado años atrás, ni en alguna otra que se pudiera encontrar en algún museo, porque éstas estaban dibujadas a color, con algunos tonos de pintura que parecían estar hechos de oro, cobre y plata. Como era de esperarse, Adolfo y Verónica eran los más emocionados con aquellas pinturas, deteniéndose en varias ocasiones para leer lo que estaba escrito, pero lo hacían en un idioma distinto al español, por lo que no sabía a qué se referían. Solo podía saber que era algo importante por la forma en la que interactuaban entre sí, y en mi caso, solo podía darme una idea con las ilustraciones para entender lo que querían transmitir aquellos que habían construido este lugar, porque en los dibujos se representaba una enorme serpiente como la que acabábamos de ver, la cual era tan enorme que estaba presente tanto en el cielo como en el inframundo. Pero esto solo fue la antesala de lo que estábamos a punto de ver, porque al final de este pasillo se alcanzaba a notar aquello que ellos denominaban como la cámara de la serpiente, la cual era monumental y espectacular, y completamente distinta a cualquier construcción o ruina que haya sido encontrada en la actualidad, por lo que mi cuerpo cayó arrodillado al instante, al estar frente a aquella inmensidad construida con piedras preciosas y con símbolos y representaciones que atentan contra el entendimiento que tenemos de esta realidad. Pero lo peor era obviamente lo que estaba en el interior, porque es algo que jamás podré olvidar. Lo que tenía frente a mí era una enorme cámara prehispánica con 4 gigantescos muros, tallados con un sinfín de jeroglíficos y representaciones, los cuales estaban hermosamente pintados, a diferencia de las ruinas que podemos ver hoy en día, lo cual permitía verlas en todo su esplendor. Cada uno de estos muros estaban llenos de estos símbolos en toda su extensión, desde la base hasta lo más alto, que apenas se alcanzaba a ver. En el centro de la cámara había 4 pilares, hechos con una piedra verde, parecida al jade, la cual tenía un brillo especial, que no era tan resplandeciente como una de nuestras lámparas actuales, pero sí emitía la luminosidad necesaria para iluminar gran parte de aquel lugar. Pero lo más impresionante que podía ver desde fuera de aquella cámara era la enorme escultura a la que parecía estar dedicado este sitio, la cual representaba a un enorme dios serpiente con cualidades parecidas a la serpiente emplumada, pero con las diferencias necesarias para alejarse de la imagen del dios azteca que todos conocemos, porque éste tenía representaciones de la luna y de otras bestias míticas, las cuales se fusionaban en una forma humanoide tan imponente e impactante que me provocó arrodillarme al instante, como si mi humanidad se sintiera amenazada ante aquella gigantesca figura de piedra. Pero al mismo tiempo, mi cuerpo comenzó a moverse solo, como si estuviera poseído por la misma energía que emanaba aquel lugar, por lo que comencé a arrastrarme en dirección al interior de la cámara, y esto lo hacía con una mente consciente,
porque recuerdo que en mis pensamientos estaba aterrado por cruzar el límite que me separaba de aquel territorio ancestral, pero por más que lo intentaba, no podía controlar mi cuerpo, el cual se arrastraba por el piso, como si un tipo de magnetismo lo estuviera trayendo hacia este lugar. Pero justamente cuando estaba a punto de cruzar el umbral que me separaba de esta cámara, sentí las manos de Verónica tomándome del torso y usando la fuerza de todo su cuerpo para impedir que me siguiera arrastrando, y poco a poco comenzó a regresarme hasta un sitio más seguro, en donde el magnetismo de aquella cámara no era tan agresivo. Y en ese momento, cuando tuve el control necesario de mi cuerpo, giré mi cuello y vi que mi superior estaba experimentando algo similar a lo que yo había vivido, solo que a diferencia de mí, él no parecía recobrar la conciencia, actuando como un ser poseído por un verdadero demonio, ya que sus ojos estaban completamente dilatados y la fuerza de su cuerpo parecía inhumana, pese a que Adolfo intentaba controlarlo con varias técnicas de sumisión. Y al darse cuenta que ya había regresado en mí, Verónica me dejó en el piso para ayudar a su compañero, rezando lo que parecían ser oraciones en un tipo de dialecto que nunca había escuchado en toda mi vida, además de usar varias cosas que traía en su mochila, como piedras y pequeñas figuras de una deidad que claramente eran de origen mexica. Pero todo esto parecía enfurecer más a lo que fuera que estuviera dentro del cuerpo de mi superior, porque actuaba como un animal salvaje, dispuesto a todo, para dirigirse directamente a la cámara que teníamos frente a nosotros. De modo que cuando tuve la fuerza necesaria, también me uní a ellos, ayudando a Adolfo a calmar el cuerpo de este hombre, mientras que Verónica utilizaba todos los métodos de los que disponía, hasta que sacó una serie de fotocopias con varios jeroglíficos mexicas, y entonando un extraño cántico, sostuvo una pequeña efigie de piedra, de lo que claramente era una extraña representación de Tonantzin, porque era muy parecida a la figura de piedra que hay en el Museo de Antropología. Y fue con esta imagen y con aquel cántico que aquel cuerpo descarriado se calmó, hasta llegar un momento en el que se desvaneció, desmayándose al instante, como un juguete al que le han quitado la batería. En ese instante, no entendía nada de lo que estaba sucediendo, pensando en la posibilidad de que todo se tratara de un tipo de alucinación originado por algún químico acumulado en aquella cámara. Pero al ver mi estado, Verónica me dijo que me tranquilizara, haciendo respiraciones profundas para relajar todo mi sistema nervioso, ya que en ese momento mi cuerpo y mi alma no sabían cómo responder ante lo que estábamos experimentando. De modo que así lo hice, respirando profundamente, mientras veía cómo Adolfo y Verónica acomodaban el cuerpo todavía inconsciente de mi superior en una de las esquinas del lugar, cuidando su cuello y acercando un algodón con alcohol a su nariz para ayudarlo a recobrar la conciencia. Y mientras hacían eso, sentí una extraña sensación que me hizo voltear de inmediato hacia mi lado izquierdo, en dirección de aquella cámara azteca que habíamos descubierto, y justamente cuando comenzaba a sentir cierto placer al mirar en aquella dirección, sentí una fuerte cachetada que azotó violentamente mi mejilla, y cuando volteé a ver de dónde provenía el golpe, vi a Verónica cerca de mí, viéndome con cierto coraje y gritándome que no volviera a mirar al interior, porque si lo hacía, el dios serpiente me llamaría para devorar mi alma, ya que en este momento teníamos que agradecer que estábamos vivos, porque unos segundos más tarde, en dirección a aquel lugar, nuestro ser hubiera sido devorado por aquella entidad, ya que aunque no pudiéramos verla, ella estaba ahí, en todos los lugares y en todo momento. Yo solamente me quedé en silencio, afirmando lentamente con mi cabeza, haciéndole saber que había entendido la orden
aunque por dentro estaba sumamente confundido con todas sus palabras y con lo que estaba sintiendo y viviendo en aquel lugar, porque en mi estómago y en todo mi cuerpo sentía una fuerte necesidad por regresar a aquel lugar como una persona que sabe que se ha hecho adicta a cierta sustancia y que sabe que le hace daño, pero en un acto de humanidad pocas veces visto en Verónica, dio un fuerte suspiro y se puso en cuclillas a un lado de mí, mirándome a los ojos, como lo hace una madre que le va a dar una lección a su hijo, y en ese momento me comenzó a explicar rápidamente todo lo que tenía que saber sobre este lugar y lo que habitaba en este sitio. Primero me contó sobre el origen de la cámara, el cual había sido mandado a construir de parte de algunos representantes de las altas esferas de la cultura mexica, de acuerdo a las instrucciones que supuestamente les habían dado los hombres del cielo, quienes según algunas leyendas eran un tipo de seres extraterrestres o interdimensionales, quienes por algún motivo habían llegado a la Tierra para intervenir en el progreso de las culturas que estaban emergiendo en aquel momento, realizando un pacto con los líderes de estas sociedades, enseñándoles temas complejos como tecnología, armamento, prácticas de control e implementación del miedo para las culturas enemigas, y sobre todo, el proceso para invocar, controlar y utilizar a su favor la energía de las entidades más poderosas de la cosmogonía del universo, esto a cambio de una buena cantidad de alimento, entre lo que se encontraban varios elementos naturales, como un extraño fango que crece solamente en las profundidades de la tierra, líquido vital de varios tipos de animales, y sobre todo, el miedo y el terror de toda la sociedad, el cual ellos devoraban como si se tratara de leones ante un enorme trozo de carne. Pero este acuerdo iba en contra del acuerdo previo que habían hecho los sacerdotes mexicas décadas atrás con otro tipo de seres que también provenían de lo más lejano del universo, quienes les habían enseñado cosas similares anteriormente, pero basadas en una energía más pacífica, de empatía, amor y comprensión. Pero este grupo de poder quería más expansión y control, no solamente de la región que les correspondía, sino de todo el continente. Por ello habían conectado con estas entidades, yendo en contra no solo de las demás personas de poder, como gobernantes y sacerdotes, sino de toda la ideología en la que se había fundamentado esta poderosa cultura. De modo que una vez que terminaron la construcción de este lugar, denominado como la Cámara de la Serpiente, realizaron las primeras sesiones de invocación, en las que según los códices, todo les salió bien, canalizando la energía de este ser dimensional y obteniendo rápidamente los resultados que buscaban, generando más miedo y terror, no solo en las culturas contrarias, sino también en las propias entrañas de la sociedad azteca, en donde comenzaron a surgir rumores sobre entidades oscuras que caminaban por las calzadas, devorando a los humanos descuidados que pasaban por ahí, así como la popularización de una de las predicciones más fatales de esta sociedad, donde se hablaba de la destrucción de la imponente cultura azteca. Pero como era de esperarse, este trato salió mal, porque una noche, durante una sesión de invocación, la entidad que canalizaban y a quien denominaban como la serpiente emplumada, se salió de control, devorando hasta las entrañas de todos los presentes y tomando el control de un cuerpo de los gobernantes aztecas presentes, quien salió a la superficie, haciéndose pasar por la encarnación del mismísimo Quetzalcóatl, diciendo que había regresado, cumpliendo su promesa, después de haberse ido viajando por el mar. Pero los sacerdotes mexicas de inmediato identificaron la maldad que controlaba el cuerpo de aquel hombre, combatiendo con él con toda su fuerza militar
y con toda la magia con la que contaban, logrando encerrar a la entidad, sellando la cámara y los 7 túneles que conectaban con la misma. Pero justamente cuando estaban en este proceso, recibieron la llegada de los españoles, con la historia que todos conocemos, lo que impidió que cerraran y destruyeran este lugar por completo, naciendo así el mito sobre este lugar y sobre la deidad que era invocada en esta cámara, la cual al principio sí creían que era la sombra o la parte oscura del dios Quetzalcóatl, pero después de investigar los códices mexicas, los pocos aztecas letrados que quedaron después de la invasión dejaron varios registros contando esta historia y confirmando que se trataba de otra deidad totalmente ajena a la naturaleza humana, la cual tenía una inquietante cualidad de hacerse pasar por otro tipo de dioses para engañar a los humanos que la invocaran, diciéndome incluso que su forma real no era la de la enorme serpiente que yo había visto, ya que solamente se estaba presentando con esta imagen, reaccionando con los genes mexicas que todos llevábamos en nuestros cuerpos, ya que al tratarse de un dios cósmico, no cuenta con una forma que se adapte a la realidad que vemos en esta tercera dimensión, por lo que este lugar, denominado como la Cámara de la Serpiente, era demasiado peligroso para la humanidad, sobre todo si no teníamos idea y conocimiento sobre lo que habitaba ahí, ya que si nosotros nos hubiéramos adentrado más en este sitio, dominados por la energía del lugar, hubiéramos sido devorados por esta entidad, cayendo en algo conocido como la oscuridad infinita, donde nuestra alma quedaría perdida sin oportunidad de trascender o de volver a encarnar en alguna otra realidad. Al escuchar toda su explicación, me preocupé, diciéndole que estaba en nuestras manos el destruir todo este lugar para evitar que alguien pudiera ingresar en él o que esta entidad pudiera escaparse o devorar más almas humanas. Pero en ese momento, Verónica retomó la actitud con la que la había conocido y con una postura fría y retadora me dijo que no y que no volviera a repetir nada de lo que acababa de decir, porque había un grupo selecto de personas interesadas en este lugar, quienes habían pagado mucho dinero para que ellos tuvieran acceso a toda esta información y para que pudieran encontrar esta mítica cámara en caso de que existiera en realidad, por lo que era inminente que se darían a conocer todos los detalles que habían descubierto y que no se podían negar, pues el Gran Ojo ya se había enterado de todo lo que había sucedido y que incluso uno de sus espías estaba ahí con nosotros. Y en ese momento, Verónica dirigió la mirada hacia mi superior, quien apenas se estaba recuperando, y después de tomar un poco de agua, mostró una actitud que nunca había visto en él, y como si se tratara de una persona distinta, nos dijo: «Es increíble que sea verdad. Mi padre y mi abuelo dedicaron varios años intentando buscar este lugar o conectar con esta entidad, y hoy su sueño se hizo realidad. Mañana mismo pediré el presupuesto para acelerar la construcción, y mañana mismo traeré a varios hermanos para que den el visto bueno de este lugar, y ustedes, Verónica y Alfredo, recibirán el dinero, los favores y todo lo que les fue prometido, pero mañana tienen que desaparecer, cambiando su nombre y su identidad, tal como lo habíamos platicado. Y tú, amigo, lamento que te haya tocado vivir todo esto, pero ahora estás más dentro de lo que te puedes imaginar, así que mañana tendremos una reunión tú y yo para llegar a un acuerdo, al cual no te puedes negar, ya que toda tu familia ya está siendo vigilada por el Gran Ojo, y estoy seguro que quieres verlos en tu futuro, pero por lo pronto, tú me ayudarás a concluir esta construcción, porque eres el único que sabe lo que hay aquí, y siguiendo las instrucciones de la serpiente oscura, tú serás presentado ante ella,
porque todo el que sabe de su existencia la tiene que ver. Así que esta noche has decidido cambiar tu destino por el simple hecho de mantenerte vivo. Pero nuevamente te digo, desde lo más profundo de mi corazón, discúlpame por meterte en esto y por todo lo que estás a punto de vivir. Antes de continuar con la historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más fácil y directa de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el relato de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Después de esta revelación, ocurrieron demasiados sucesos, y mi vida cambió de una manera tan radical que es difícil narrarla en el orden y con los detalles que me gustaría hacerlo, porque en ese entonces la Ciudad de México también se revolucionó, desde sus entrañas, en lo más oculto, hasta lo que vio toda la sociedad, ya que en este caso, la línea 2 del metro se convertiría en el eje angular de esta jungla de acero, no solo en el aspecto de movilidad, sino también en el energético. Esa noche, después de que mi superior me revelara su verdadera identidad como miembro de una sociedad secreta que buscaba la Cámara de la Serpiente y el poderoso ente que vivía en ella, todo cambió para mí desde que salimos de la construcción en la que trabajábamos, la cual ya estaba rodeada de un fuerte personal de seguridad, así como de todas las medidas posibles para que nadie se acercara, simulando ser un trabajo de construcción, porque el personal de seguridad estaba disfrazado como trabajadores de la obra, ocultando así el verdadero motivo por la que estaba siendo aislada esta parte en específico de la ciudad. Y después de que salimos, mi superior se despidió de Adolfo y Verónica, dándoles un fuerte abrazo y diciéndoles algo al oído, para después regresar a donde yo lo estaba esperando, alejado de ellos tres, diciéndome que siguiera caminando con él y que olvidara que había conocido a aquel par, porque de todos modos ellos se convertirían en otras personas, tal como se los había prometido hace unos minutos atrás en la oscuridad del túnel. Después de caminar unas cuadras en el centro histórico de la ciudad, nos subimos en una enorme camioneta negra, en cuyo interior iban 3 agentes de seguridad, con el rostro tapado y con las herramientas necesarias para cuidar de su seguridad. Y mientras íbamos viajando a mi domicilio, mi superior me dijo que intentara descansar esa noche, aunque dudaba que pudiera hacerlo, pero que no me preocupara, que era normal, debido a que ya había visto una parte de lo que hay detrás del velo que oculta la realidad, pero que lo más interesante sería cuando viera todo en su máximo esplendor. Yo no sabía a qué se refería con ello, porque esa noche no me dio más detalles, es más, ni siquiera me dirigió la palabra nuevamente, por lo que yo solamente veía el exterior a través de la ventana polarizada, viendo las calles de la ciudad, deseando ser una de las personas que dormían plácidamente en sus camas o que trabajaban en sus turnos nocturnos, desconociendo todo lo que yo había visto aquella noche, porque a veces no valoramos los privilegios de la vida simple y de los pequeños placeres de nuestra existencia. Esa noche, mi superior se despidió de mí, dejándome a unas cuadras de mi domicilio para que la camioneta no llamara la atención, diciéndome que al día siguiente se comunicaría conmigo para decirme cuáles serían los pasos a seguir, por lo que esa noche llegué a mi casa caminando, para después subirme a mi habitación y acostarme a un lado de mi esposa, donde evidentemente no pude dormir, por más que lo intenté, pero apenas salió el sol, fingí que era el mismo de todos los días, actuando como si se tratara de una mañana normal. Aquella actuación fue tan efectiva que por momentos me estaba creyendo mi propia mentira,
pero después de las 3 de la tarde recibí la llamada de mi superior y sin perder el tiempo en banalidades, me citó en una casa de la colonia Condesa ese mismo día por la noche. Recuerdo que cuando me dirigía a aquella dirección, iba caminando en las calles de esta antigua colonia, pensando en que aquella cita tenía la finalidad de terminar con mi vida, debido a que no entendía en qué les podía servir a alguien como yo en todo su oscuro plan. Pero cuando llegué a la dirección indicada, simplemente me quedé con la boca abierta cuando vi el interior de aquel domicilio, porque había demasiado personal de seguridad, así como una gran cantidad de invitados, como si se tratara de un tipo de fiesta dirigida a personas de alto perfil, porque aunque ocultaban sus verdaderas identidades, era evidente el poder de los asistentes de aquella noche, así que solamente me mantuve con un bajo perfil, y justamente cuando estaba caminando, viendo todo a mi alrededor, salió mi superior para encontrarse conmigo y dirigirme a un cuarto en especial, y en este lugar fue donde se llevó a cabo la iniciación de la que tanto había hablado mi superior, el cual fue un procedimiento más burocrático y formal que esotérico o mágico, como todos ustedes lo podrían imaginar. De modo que esa noche me explicaron cuál sería mi papel dentro de todo su plan, el cual se restringiría a concluir la construcción de la línea 2 del metro, por la que había sido contratado antes de conocer y experimentar todo esto, pero también para construir una estación especial con peticiones técnicas específicas, la cual albergaría y protegería a aquella cámara prehispánica que apenas habían descubierto. Y al finalizar aquella noche, donde también se me otorgaron privilegios que rebasan la imaginación de una persona común, también se me citó para otra noche en especial, donde sería presentado ante la serpiente negra para que ella avalara mi presencia y el trabajo que haría en aquel lugar. La cita fue una semana después de la supuesta iniciación que tuve aquella noche, así que hasta ese momento todo era un juego de gente rica para mí, pero cuando llegó el día mencionado, descubrí que solamente había visto la punta del iceberg de lo que estaba a punto de experimentar. Primero, porque tuve que regresar al túnel Mexica, que llevaba la cámara maldita, aunque en esta ocasión, en otras condiciones, debido a que íbamos acompañados con los mismos asistentes que había visto en la iniciación, además de un grupo de seguridad de élite, con el cual te sentías protegido y amenazado por igual, además de que también iba otro pequeño grupo en especial, a quienes se referían como sacerdotes, quienes iban emitiendo una frecuencia especial en todo momento, parecida a la que emitió Adolfo con el cuenco la ocasión anterior, solamente que esta vez lo estaban emitiendo a través de unos extraños objetos, claramente de origen azteca. Aquel sonido era para calmar la ira de la entidad que habitaba en aquel lugar, el cual era demasiado eficiente, debido a que en todo nuestro camino jamás escuchamos aquel infernal gruñido que habíamos escuchado anteriormente, aunque la frecuencia de aquel sonido también era demasiado molesta para los oídos humanos, porque a mí me provocó un tipo de mareo que nunca se detenía, además de que veía un tipo de distorsión en mis ojos, porque en varias ocasiones podía ver que todo se movía a mi alrededor, como si las paredes y el piso estuvieran hechos de un material suave que se movía al ritmo de aquel sonido, e incluso en todo el transcurso del túnel pude ver en varias ocasiones cómo se movían los grabados de las paredes, como si tuvieran vida propia, creando en mí un tipo de efecto parecido al que tienen las personas que están bajo la influencia de sustancias que afectan la percepción humana, de modo que cuando llegamos a la denominada cámara de la serpiente, comencé a temblar, no solo por el miedo que me provocaba la sensación que había tenido la noche anterior, en la que me sentía atraído por la energía maldita del lugar, sino también porque el efecto de aquella resonancia
hacía que viera el interior de la cámara de una forma distinta a como la había visto anteriormente, porque esta vez, en el interior, pude percibir la presencia de 7 enormes entidades, todas sin una forma en específico, pero claramente eran un tipo de existencia difícil de explicar, y en el lugar central de la cámara, donde estaba la enorme y grotesca representación de piedra que anteriormente les mencioné, estaba otra entidad, la cual era más grande, poderosa e imponente que las demás, aunque a diferencia de ellas, esta parecía estar fusionada con la piedra de aquella bestial figura. A partir de este momento, los sacerdotes tomaron el control de toda la situación, pidiéndole al cuerpo de seguridad que se mantuviera alejado para cuidar de nuestra integridad sin intervenir en todo lo que estaba a punto de suceder. Y después de ello, nos colocaron uno a uno en un lugar específico de la cámara para después comenzar con su oscuro ritual, el cual no podría describir, aunque quisiera hacerlo, porque desconozco todo el significado, así como el idioma que se utilizó a partir de este momento, pero solo puedo decir que en el punto máximo del ritual, todos pudimos ver algo que supe que era igual de impresionante para mí como para todos los asistentes que estaban en aquel lugar, porque frente a nosotros, aquellas 7 enormes entidades, que en un inicio parecían ser un tipo de sombras líquidas, comenzaron a materializarse poco a poco frente a nosotros, tomando formas distintas, pero igual de aterradoras e impresionantes, porque su poder era evidente, con las capacidades necesarias para terminar con nuestra existencia, con el menor de sus esfuerzos. Y en este punto, nuevamente me gustaría describirles lo que vi, pero simplemente es imposible, porque no existe una referencia humana para ello, aunque unos de estos seres tenían una apariencia semejante a las deidades representadas en la cultura azteca, solamente que más impresionantes y monstruosas. Pero lo peor era lo que estaba a punto de suceder y que todos sabíamos que sería inevitable, porque después de materializarse las 7 entidades, se comenzó a materializar la enorme entidad encerrada en la figura de piedra, la cual tomó más tiempo debido a su fuerza, tamaño y energía, de modo que durante unos 10 minutos aproximadamente pudimos ver 4 grotescas e impresionantes formas, una más salvaje y feroz que la otra, mostrándonos en un par de ocasiones a 2 deidades infernales que englobarían toda la mayoría de las representaciones que se suelen hacer de la maldad, inspiradas en formas de dragones y serpientes aladas, solamente por decir lo mínimo de aquello que vimos aquella noche. Pero después de pasar por estas fases, tomó una forma material final, la cual se mostraba como un tipo de ser humano, mitad hombre y mitad animal, cuyas proporciones prefiero mantener en secreto, pero que eran lo suficientemente discretas para entrar dentro de nuestra frecuencia de realidad, porque esta forma le permitió caminar y acercarse al líder de los sacerdotes, con quien habló en un idioma especial. Aquella escena ha sido lo más cercano a viajar al pasado y ver la verdadera interacción que debieron haber tenido nuestros antepasados con sus dioses, porque aquel ser manifestado en el cuerpo híbrido de un humano y bestia era lo más cercano a un dios primigenio, porque solamente hablaba con el sacerdote, a quien trataba como su súbdito, ignorando por completo la presencia de todas las personas que estábamos en la cámara, pese a que en un determinado momento el sacerdote pareció presentarle a cada uno de nosotros, incluido a mí, pero el dios primigenio solamente nos vio durante unos cuantos segundos, con aquella mirada que parecía ocultar los secretos más grandes del universo. Después de esto, el sacerdote y la deidad hablaron durante un buen tiempo, mientras otro sacerdote escribía lo que entendía de aquella conversación, pudiendo darme cuenta de varios de los enunciados que escribía, los cuales, si bien no entendía en su totalidad,
sí sabía que se trataba de información importante sobre la naturaleza del hombre, las leyes que lo rigen, la espiritualidad, los distintos tipos de energía, así como su manifestación y manipulación, y finalmente le compartió información trascendental para mantener el control y poder de las masas. El final de este encuentro fue exactamente como comenzó, pero en reversa, llegando a un punto en el que las entidades volvieron a ser aquella masa de energía semilíquida, y la entidad central regresó a la piedra en la que estaba canalizado, todo entre aquella frecuencia que nunca dejó de sonar y que nos permitió ver cosas que estaban más allá de la realidad. Tras terminar este ritual, se siguió con el plan que ya me había comentado mi superior, sustituyendo a los trabajadores normales con otros misteriosos hombres que llegaron 7 días después, los cuales eran más seguros y leales, de acuerdo a las palabras de mi superior, y estos trabajadores de obra eran parecidos a los seres humanos y lucían como tal, pero yo estaba seguro que no lo eran, porque requerían menos descanso y comida que un trabajador promedio, y su rendimiento era literalmente sobrehumano, lo que nos permitió terminar tanto el túnel del metro como la denominada estación secreta en un tiempo récord, mucho antes de lo previsto. Una vez concluida la obra, yo también tuve un cambio de identidad, dejando atrás a la persona que vivió todo esto, para dedicar mi vida a lo que quisiera, pero eso sí, debía mantener este secreto durante un cierto periodo de tiempo, de acuerdo al trato hecho, pero después tenía la libertad de tomar la decisión que creyera más conveniente, apelando a mi libre albedrío, al ser esta la ley universal más importante en todas las realidades, pero también la más compleja de comprender. Y por este motivo, hoy decidí contarles toda esta historia bajo una premisa de ficción, pero dándoles la libertad de que ustedes la interpreten como mejor les convenga, ya que para finalizar mi relato, debo decir que este dios primigenio, conocido como la Serpiente Oscura, sigue presente en este lugar y ha crecido de formas que jamás llegamos a considerar, porque se alimenta de las energías de bajo astral, las cuales abundan en toda la red del metro, y esto ha llegado a dar paso a toda una serie de manifestaciones que han desarrollado la misma capacidad de materializarse de todas las maneras posibles, y que por lo general son los responsables de los cientos de fenómenos paranormales que se reportan en el metro y en toda la Ciudad de México. Pero el centro de todo ello es esta deidad primigenia, de nombre real impronunciable, que sigue habitando en la Cámara de la Serpiente, o Estación Secreta, como ustedes suelen llamarle, y quien logre llegar a conectar o interactuar con ella, podrá desarrollar una gran capacidad, casi infinita, pero hasta donde yo sé, en toda la historia de este lugar, solamente la han podido manifestar 3 veces, y yo estuve presente en una de ellas, y ustedes también, al escuchar esta historia, así que ustedes ya saben de la existencia de esta entidad, por lo que les recomiendo cuidar sus pasos cuando estén en el metro, evitando hacer contacto con ella, ya sea de forma mental o de cualquier manera posible, porque siempre se manifiesta, ya sea en pensamientos, sueños o alucinaciones. Pero como ustedes ya saben de ella, pueden oír rápidamente, evitando los sentimientos bajos y siempre teniendo su energía positiva, porque de esta forma evitarán convertirse en parte de su alimento. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal, entre los que se encuentran Jorge Armando Reyes, Pablo Ari, Nayeli Ríos, María de los Ángeles Villanueva y Mario Sánchez. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les pareció la versión completa de este relato. Espero la hayan disfrutado, porque el metro y la Ciudad de México
Todavía tienen muchas historias por contar. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a este canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Y si tienen ganas de escuchar otro relato largo, al final del video les dejaré 2 enlaces con 2 de las historias más exitosas del canal y que estoy seguro que disfrutarán. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios si les gustó escuchar la versión completa de esta historia, así como qué estaban haciendo o en qué lugar se encontraban cuando lo estaban escuchando, o también pueden compartirme un emoji de una serpiente y una estrella. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.